Vamos a detenernos en esta investigación que se lleva a cabo en el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la región de Murcia. El CETEM está en Yecla y ahí trabajan con las espumas de poliuretano. Trabajan para buscar alternativas medioambientalmente sostenibles para la gestión de los residuos y subproductos de esta industria, la del poliuretano. Por lo visto, los residuos del poliuretano son bastante contaminantes y en el CETEM tratan de transformarlos, de encontrarles aprovechamientos ecosostenibles. Nos lo va a explicar el director del CETEM, José Francisco Puche. Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar por el principio, si le parece. ¿Qué son los poliuretanos? ¿Qué es el poliuretano? Bueno, pues el poliuretano es un producto que encontramos de manera asidua en el mobiliario. Un colchón, un sofá, una silla, incluso el asiento, esa parte que le da la confortabilidad, eso es espuma flexible de poliuretano y es un producto que se obtiene a partir de dos subproductos, dos materias primas como el poliol y el isocianato. Son dos productos que son estables por separado, pero que cuando los unimos y los batimos, reaccionan y generan una espuma que tiene diferentes propiedades en función de las proporciones en las cuales lo mezclemos. Eso genera unos bloques grandes de espuma de poliuretano, también conocido como goma espuma, incluso más coloquialmente como esponja incluso, y es lo que se coloca, ya digo, en los colchones, en los sofás, en las sillas. Bueno, la verdad es que las aplicaciones son muchísimas. ¿Y qué pasa? ¿Que la industria del poliuretano genera residuos contaminantes? Bueno, realmente lo que ocurre es cuando hacemos un colchón, un sofá, y llega al final de su ciclo de vida, cuando cambiamos el colchón, el que tenemos puesto ahí, pues en el centro estamos trabajando para recuperar todas las partes que lo forman. En un sofá, pues en un sofá, dentro del sofá tenemos madera, tenemos metal que se puede recuperar y reciclar, la tela también se recicla, pero la espuma de poliuretano es difícil reciclarla. Hoy por hoy no existen mecanismos eficientes para poder reciclarla. Entonces ahí donde estamos trabajando, para que cuando queramos cambiar el colchón, pues podamos recuperar todas las partes. No es fácil precisamente trabajar con la recuperación de la espuma de poliuretano y este proyecto lo que ha trabajado es precisamente, o está buscando como principal objetivo, diferentes formas, primero de trabajar con ese poliuretano para poder convertirlo en otra cosa y buscarle también algún tipo de aplicación, como por ejemplo, y aprovechando esta entrada con la Free Logística, pues una de ellas precisamente con esos cultivos hidropónicos que necesitan prácticamente nada de tierra y que con esa goma espuma que ya ha tenido otro uso, pues la reciclamos precisamente para la agricultura o para cultivar flores, por ejemplo. Esa espuma que no siempre está tan compacta como al principio, ¿verdad? Que suelta miguilla, ¿no? Por así decir. En función del tiempo que tengas, si el colchón lo hemos aguantado durante muchísimo tiempo, lo hemos tenido en casa durante un tiempo muy largo, o el sofá, pues al final empieza a degradarse un poquito, ¿no? Es interesante cambiarlo antes de que ocurra esta, porque eso es una degradación ya muy grande. Pero la verdad es que si pensamos un poquito en un colchón, en un sofá, la mayor parte de ese mueble es precisamente esta espuma de poliuretano, con lo cual es un volumen muy grande con el cual tenemos que trabajar. Hoy por hoy esa goma espuma termina en los vertederos y a veces es enterrada porque no hay mecanismos eficientes para poder reutilizarla. Pero bueno, pues con este proyecto hemos encontrado ciertas soluciones que hoy por hoy están a nivel de laboratorio, pero que poco a poco, conforme vaya siendo más eficiente el procedimiento, pues terminarán en la industria y bueno, podemos recuperar también, además de todo lo que decía del mueble, también esta espuma de poliuretano. Según este proyecto se llama Bioemerger. ¿Qué soluciones entonces se le pueden encontrar a estos residuos de las espumas de poliuretano para que no acaben en esos vertederos incineradas o enterradas? Bueno, pues hemos trabajado con biotecnología para que el proceso de recuperación sea también muy sostenible. La biotecnología es básicamente en nuestro caso, pues química que se produce a través de microorganismos o enzimas, que son evidentemente productos totalmente bio y que, bueno, atacan a esta goma espuma y la intentan degradar. Lo que hemos hecho con el proyecto es encontrar esos microorganismos, esas enzimas que se comen, para que lo entendamos, la goma espuma y la convierten en otra cosa. Pueden realmente llegar a coger esa espuma de poliuretano y dividirla incluso en los dos productos de los cuales provino, o sea,
poliol e isocianato para volver a generar goma espuma con estos productos. Ahí hay bastante campo para investigar, pero luego también podemos llegar a, bueno, a generar determinadas aplicaciones que, como decía, pues valen para estos cultivos hidropónicos, o sea, cultivos que están básicamente en agua y que, bueno, pues con ellos podemos obtener también determinadas, como digo, cultivos en los que se utilice todavía menos aguas. En Murcia somos especialistas, ¿no?, en utilizar hasta la última gota, pues aquí podríamos incluso tener agricultura que utilizara menos agua de la que ahora se utiliza, prácticamente un tanto por ciento grande menos con respecto al que ahora mismo estamos trabajando. Con lo cual hemos encontrado 3 vías y en función de lo que queramos hacer, pues algunas llegarán antes al mercado y otras seguramente habrá que investigar un poquito más. La más interesante, volver a dividirla en poliol e isocianato para que de ese producto, imaginamos de un colchón, pueda volver a salir otro colchón nuevo y hagamos goma espuma nueva, espuma de poliuretano nueva, en base a haber dividido los productos y volverlos a juntar. Pero en eso estamos trabajando en esas 3 vías. ¿Las otras 2 cuáles son? Las otras 2 son los cultivos hidropónicos, poder tener una goma espuma. Aquí tenemos que utilizar, y es en eso precisamente hemos estado estudiando, aquella goma espuma que procure, pues por ejemplo, producir alimentos, pero que no pase ninguna de las de los subproductos que tiene la goma espuma al propio alimento. Ahí hemos trabajado para comprobar que efectivamente si aquel alimento que generamos de esta manera es tan sano como el que sale directamente del suelo. Y luego pues hay otros microorganismos que trabajan con la goma espuma, no consiguen separar en esos 2 elementos, el poliol y el isocianato, pero transforman esa goma espuma en determinados productos químicos que son aplicables en otros sectores donde necesitan pues goma espuma con una calidad muchísimo menor a la que el sector del mobiliario en este caso pide. Hay muchos sectores en los que esto puede ser, por ejemplo, para hacer esos suelos que nos encontramos en algunos parques infantiles, que son unos suelos blanditos para que cuando los niños están en los columpios y se caen, pues no se hagan demasiado daño. Bueno, pues esa goma espuma es de menor calidad que la goma espuma que tenemos en un colchón o en un sofá. Si cuando termina la vida útil la degradamos de determinada manera, podemos trabajar con ella y convertirla en un suelo que evidentemente lo que encontramos en el suelo y estamos pisando, pues no hace falta que tenga la misma calidad que aquello sobre lo que estamos durmiendo. La idea entonces, ¿cuál es? ¿Profundizar en las líneas de investigación y seguir avanzando? Efectivamente, hemos encontrado aquellos microorganismos y aquellas enzimas que hacen precisamente este proceso, pero como en cualquier investigación, en el inicio de la misma, todo funciona bien a nivel de laboratorio. Ahora, nosotros, como centro tecnológico, trabajamos con las empresas. Hay que industrializar este proceso, llevarlo a la industria y no siempre es inmediato. Hay cosas que funcionan muy bien a pequeña escala, pero luego tienen que funcionar de manera eficiente a escala industrial para poder tomar grandes cantidades de espuma de poliuretano y convertirla en todo esto de lo que hemos hablado. Ese es el siguiente proceso y esto además tiene que ser no solo posible técnicamente, sino viable económicamente, con lo cual el coste de hacer este reciclaje tiene que ser un coste asumible y en eso también estamos trabajando. La industrialización conlleva todo esto. Es, bueno, pues un paso más que daremos en el desarrollo del propio proyecto. O sea que el objetivo final es conseguir que la economía circular sea una realidad en la industria del poliuretano. Efectivamente, la economía circular sea una realidad en esa industria y en todo el mueble en general. Como decía, la madera se recicla, el metal también, la propia tela que forma parte de sofás, de sillas, de colchones, también se recicla, pero ese era y sigue siendo el caballo de batalla. ¿Qué hacemos con esa goma espuma, esa espuma de poliuretano? Bueno, pues ahí estamos trabajando para que al final, cuando nos deshagamos de un colchón o de un sofá, podamos decir que todo lo que compone ese mueble ha vuelto otra vez al sistema productivo, aunque no sea al propio mueble, pero sí a otros sectores y por tanto la economía circular funciona, con lo cual, bueno, pues cada vez que cambiamos de mueble o cambiamos de colchón, estamos haciendo una afectación en el plano ideal de 0 al medio ambiente y yo creo que, bueno, es responsabilidad de todo con estos pequeños actos, bueno, pues cuidar del planeta y ser sostenibles en todo aquello que hacemos, también en la compra de mobiliario. Menuda maravilla si esto se consigue, quiero decir, si se logra dar el salto del laboratorio a la industria,
partiendo de esa investigación realizada en Yecla, ¿no? Quiero decir, Eso estamos pretendemos. hablando de algo muy importante, ¿no? Eso pretendemos. De hecho, cada vez que hacemos un proyecto siempre buscamos pasarlo de escala a laboratorio para que se convierta en una verdadera innovación. La innovación es aquella nueva cosa, aquel nuevo procedimiento que llevamos a las empresas y, por tanto, se convierte en algo que está industrializado y aprovechable a nivel grande, a nivel que pueda llegar al final a nuestras casas. Esa es la verdadera inquietud de cualquier centro tecnológico, evidentemente el Centro Tecnológico de Mueble, que llegar a las empresas aquellas cosas que en un principio se han generado a escala más pequeñita en los laboratorios. Pues le vamos a seguir la pista. Vamos a seguirle la pista a los avances de esta investigación y de otras de las que iremos hablando según vaya pasando el tiempo. Muchísimas gracias, José Francisco Puche, como siempre, por habernos acompañado. A vosotros, a vuestra disposición.